Oficial, necesitamos actuar con rapidez. ¿Puedo contar con su cooperación? Señor, hágase a un lado. Disculpe, oficial. ¿Hay algún problema? Dije que se hiciera a un lado para una revisión adicional. Acabo de ser detectado. No alertó. Recogieron mi equipaje. ¿Cuál es el fundamento de esta parada? No necesito fundamento. Es aleatorio. Aleatorio. Ya veo. ¿Y cómo me seleccionaron al azar? Oficial, estoy haciendo una pregunta legítima. ¿Qué activó este algoritmo ESLE? ¿La observación del comportamiento o algo más? La alarma del control de seguridad ni siquiera había terminado de sonar cuando el juez Terence Baldwin supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Allí de pie, con su traje color carbón perfectamente planchado y maletín de cuero en mano, vio como 3 agentes de seguridad del aeropuerto se acercaban a él con expresiones que le helaban la sangre. Lo que no se dieron cuenta era que acababan de cometer el error más catastrófico de sus carreras. Un error que expondría una red de corrupción, discriminación racial y abuso de poder mucho más profunda de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar, comenten desde qué lugar del mundo están viendo el caso y asegúrense de suscribirse. La historia de mañana trata sobre un capitán de policía que intentó intimidar a una mujer en una parada de tráfico, sin saber que era la fiscal general del estado. No se la querrán perder. El juez Terence Baldwin tenía 54 años y había pasado los últimos 18 años en la Magistratura Federal del Distrito Norte de Illinois. Era conocido en toda la comunidad jurídica como un juez sensato que dirigía su sala con precisión e imparcialidad. Los abogados defensores lo respetaban. Los fiscales federales lo consideraban brillante pero exigente. Los delincuentes de cuello blanco sabían que comparecer ante el juez Baldwin significaba que sus costosos abogados no podrían comprar su salida de la responsabilidad. Había forjado su reputación con una meticulosa atención al detalle. Nunca mostró favoritismo, independientemente de la raza, la clase social o las conexiones. Sus opiniones escritas se estudiaban en las facultades de Derecho. Sus sentencias rara vez eran revocadas en apelación y su comprensión del derecho constitucional era considerada entre las mejores del séptimo circuito. Ese jueves por la mañana de octubre, el juez Baldwin viajaba desde el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago a una conferencia judicial en Washington, D.C. Tenía un vuelo a las 7:30 de la mañana con American Airlines, lo que significaba llegar al aeropuerto a las 5:45 de la mañana. La Terminal 3 estaba relativamente tranquila a esa hora. Solo un puñado de viajeros de negocios y madrugadores se dirigían al puesto de control de la TSA. Baldwin había hecho el mismo viaje al menos 50 veces a lo largo de los años. Se sabía la rutina de memoria: sacar la computadora portátil del bolso, colocar los zapatos y el cinturón en contenedores separados, pasar por el detector de metales, recoger las pertenencias y dirigirse a la puerta de embarque. Simple, eficiente, sin nada destacable. Fue entonces cuando el oficial Kevin Dawson notó algo que le llamó la atención. No algo sospechoso en el comportamiento o las pertenencias del juez Baldwin, sino algo que desencadenó una respuesta completamente diferente. Algo que no tenía nada que ver con la seguridad y todo que ver con los prejuicios. El oficial Kevin Dawson llevaba 9 años trabajando en seguridad de la TSA en O'Hare. Se consideraba experimentado, profesional y minucioso. Había completado todos los módulos de capacitación requeridos. Conocía los protocolos. Entendía las regulaciones. Lo que no entendía, o quizás lo que decidió no entender, era que esos protocolos existían para fines de seguridad reales, no como herramientas para acosar a viajeros que él consideraba que no pertenecían. Porque si Dawson hubiera sido realmente observador, podría haber notado la tranquila confianza en la postura del juez Baldwin. Podría haber visto el Rolex Submarine, el traje a medida de un Savile Row Taylor, o el maletín Tumi que cuesta más de lo que Dawson ganó en 2 semanas. Podría haber reconocido el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Alguien que pasaba sus días tomando decisiones que afectaban la libertad y el futuro de las personas.
En cambio, todo lo que Dawson vio fue a un hombre negro bien vestido viajando solo a través de su puesto de control. Y en la mente de Dawson, eso desencadenó una serie de suposiciones que no tenían nada que ver con el terrorismo ni el contrabando, sino con la discriminación racial que el entrenamiento de la TSA prohibía explícitamente. Dawson llamó a su supervisora, Lisa Crawford, quien llevaba más de 12 años a cargo de las operaciones de seguridad en la Terminal 3. Crawford tenía fama entre los empleados de la TSA de respaldar a sus agentes sin importar lo que pasara. Alguien que consideraba las quejas de los pasajeros como molestias, no como oportunidades para corregir problemas. Alguien que creía que la autoridad significaba no tener que justificar nunca las decisiones. Crawford echó un vistazo a la jueza Baldwin, que recogía sus pertenencias de la cinta transportadora, y asintió a Dawson. Sin necesidad de comunicación verbal, ambas agentes comprendieron exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Era una rutina que habían realizado innumerables veces. Una rutina que no había sido cuestionada porque la mayoría de los viajeros, al ser confrontados por agentes no cualificados en un control de seguridad, simplemente obedecían antes que arriesgarse a perder sus vuelos o ser considerados problemáticos. La jueza Baldwin se estaba poniendo sus zapatos de cuero italiano cuando la agente Dawson se le acercó. El tono de la agente no era cortés. No era diferencial. Llevaba la amenaza implícita que proviene de alguien que cree que su autoridad es absoluta e incuestionable. Señor, necesito que se haga a un lado para una revisión adicional. Baldwin levantó la vista con expresión neutral, pero su mente ya analizaba la situación con la misma atención al detalle que aplicaba a argumentos legales complejos. Había pasado por el detector de metales sin incidentes. El detector no había sonado la alarma. Sus maletas habían sido revisadas por rayos X sin que ningún agente de la TSA la señalara para su inspección. Nada en el proceso de revisión había sido inusual en absoluto. ¿Hay algún problema con mi equipaje? Dawson no respondió a la pregunta directamente. En cambio, simplemente repitió su orden. Esta vez con un tono más duro. Se requiere revisión adicional. Hágase a un lado. Aquí es donde la historia da su primer giro crítico. Porque el juez Terren Baldwin, a diferencia de tantos otros que han sido blanco de estos agentes antes, no se limitó a obedecer en silencio. No se dejó intimidar ni poner nervioso. No le preocupaba perder su vuelo ni causar una escena. En cambio, hizo algo que Dawson y Crawford nunca habían visto en todos sus años de realizar estas detenciones cuestionables. Empezó a hacer las preguntas correctas. El tipo de preguntas que solo alguien con un profundo conocimiento de derecho constitucional, procedimientos administrativos y regulaciones federales sabría hacer. Agente, me gustaría que especificara exactamente qué desencadenó la revisión adicional. ¿Dio positivo mi equipaje en la prueba de alguna sustancia prohibida?, preguntó Dawson con torpeza, claramente desprevenido para alguien que entendía cómo funcionan realmente los protocolos de seguridad. Es aleatorio. Baldwin arqueó ligeramente una ceja, la misma expresión que usaba en el tribunal cuando un testigo declaraba que contradecía los hechos establecidos. Aleatorio, ya veo. ¿Y qué es exactamente el protocolo de aleatorización? Selección generada por computadora, apariencia física, intuición. Señor, simplemente coopere y esto se resolverá rápido. Estoy cooperando. Solicito una aclaración sobre la base legal del registro que propone realizar. No es solo mi derecho, sino que está establecido por múltiples decisiones de tribunales federales, incluyendo el fallo del 9º Circuito en Cassidy v. Chertoff. La mención de jurisprudencia específica pareció desconcertar a Dawson. Crawford, que había estado escuchando a pocos metros de distancia, dio un paso al frente. Su expresión sugería que veía las preguntas de Baldwin no como indagaciones legítimas, sino como desafíos a su autoridad. Señor, soy el supervisor aquí. Su selección para una revisión adicional es completamente aleatoria y está dentro de nuestras facultades según las normas federales de seguridad aérea. Baldwin se giró hacia Crawford,
con una postura relajada pero una mirada penetrante. Había pasado casi 2 décadas evaluando la credibilidad de los testigos y todo en el lenguaje corporal de Crawford sugería que estaba improvisando en lugar de seguir el protocolo. Entonces no le importará que grabe esta interacción para documentar el proceso de selección aleatoria. El rostro de Crawford se tensó. No se permite grabar en el control de seguridad. Baldwin sacó su iPhone y abrió la aplicación de la cámara. Estoy en una zona pública del aeropuerto. Estoy grabando mi propia interacción con empleados federales. Illinois es un estado con consentimiento mutuo, pero este es un espacio público sin ninguna expectativa razonable de privacidad. Si le preocupa que grabe sus caras, puedo apuntar la cámara al suelo y capturar solo el audio, pero documentaré este encuentro. En cuanto salió ese teléfono, todo cambió. Crawford inmediatamente tomó su radio y llamó a más supervisores. La mano de Dawson se movió hacia el maletín de Baldwin como si se dispusiera a registrarlo sin permiso. Baldwin, al darse cuenta de la escalada, dio un paso atrás y habló con claridad por el micrófono de su teléfono. Son las 6:02 de la mañana del 14 de octubre. Estoy en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Me acaba de detener el agente de la TSA Kevin Dawson. Mi número de placa es 5847. Me informaron que se trata de una revisión adicional aleatoria a pesar de haber pasado por el detector de metales sin incidentes. He preguntado por la base legal de esta revisión. La supervisora Lisa Crawford, con número de placa 6293, ha llegado y afirma que no se permite grabar. Hago valer mi derecho a grabar esta interacción, amparándome en la primera enmienda, y mi derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables, amparándome en la cuarta enmienda. Otros pasajeros empezaron a disminuir la velocidad al observar la interacción. Varios sacaron sus teléfonos. Un hombre de negocios con traje se detuvo y preguntó si todo estaba bien. Crawford se volvió hacia el hombre de negocios. Señor, siga adelante. Es un asunto de seguridad. El empresario dudó, luego sacó su teléfono y comenzó a grabar desde unos 4,5 metros. No estoy interfiriendo. Solo estoy observando. Esto es espacio público. Dawson parecía cada vez más incómodo. Crawford tenía la mandíbula apretada y el juez Baldwin permanecía en perfecta calma, grabando, esperando una explicación que justificara la detención según los protocolos de la TSA y no por discriminación racial. Llegó un tercer agente de la TSA, un supervisor senior llamado Marcus Johnson, que trabajaba en la TSA desde su creación después del 11 de septiembre. Johnson echó un vistazo a la situación. Varios pasajeros grababan a un hombre bien vestido que hacía valer sus derechos con calma. Crawford y Dawson se pusieron a la defensiva y comprendieron de inmediato que esto no iba a acabar bien para sus empleados. ¿Cuál es la situación? Crawford habló primero, con la voz tensa. Control adicional aleatorio. El sujeto se niega a cooperar y está grabando contra las normas. Johnson se volvió hacia el juez Baldwin. Señor, disculpe la confusión. ¿Podría hablar conmigo en privado unos minutos? Baldwin lo consideró. El tono de Johnson era diferente, más profesional, más preocupado, el tono de alguien que intentaba calmar la situación en lugar de imponer su dominio. Claro, pero seguiré grabando nuestra conversación y me gustaría entender el fundamento de la revisión adicional antes de aceptarla. Johnson asintió lentamente. Es razonable. Permítame repasar la situación. Agente Dawson, ¿cuál fue el indicador para una revisión adicional? Dawson miró a Crawford antes de responder. Observación del comportamiento. Baldwin entrecerró los ojos. ¿Qué comportamiento específico observó que indicara una amenaza para la seguridad? Dawson no dijo nada. Crawford no dijo nada. El silencio se prolongó durante 5 largos segundos. Johnson cerró los ojos brevemente, reconociendo que sus agentes acababan de admitir, a través de su silencio, que no había una justificación legítima de seguridad para la detención.
Llevaba suficiente tiempo en este trabajo como para saber exactamente qué estaba pasando. Había visto las estadísticas. Sabía que Dawson y Crawford tenían un historial de quejas. Había asistido a reuniones donde se les pedía a los supervisores que abordaran las disparidades en las prácticas de revisión. Y había visto cómo se ignoraban esas directivas porque era más fácil respaldar a los oficiales que enfrentar los prejuicios. Señor, creo que pudo haber habido un malentendido. Puede dirigirse a su puerta. Disculpe las molestias. Baldwin miró a Johnson un largo momento. ¿Un malentendido? ¿A eso le llamamos ahora discriminación racial? Las palabras quedaron flotando en el aire. Otros pasajeros jadearon audiblemente. La cara de Crawford se puso roja. Dawson dio un paso atrás y Johnson, para su crédito, no negó inmediatamente la acusación. Señor, no puedo hablar de las motivaciones, pero puedo asegurarle que puede irse y que revisaré este incidente. Baldwin recogió su maletín y sus zapatos. Pero antes de irse, hizo algo que sería crucial para todo lo que siguió. Supervisor Johnson, también voy a necesitar su nombre y número de placa, y me gustaría presentar una queja formal sobre esta interacción. Johnson proporcionó su información. Incluso sacó un formulario de queja y comenzó a llenarlo en el acto, anotando la versión de Baldwin de los hechos tal como los describió el juez. Crawford y Dawson observaron esto con creciente alarma, al darse cuenta de que Johnson no los protegería como solían hacerlo los supervisores. Baldwin terminó de prestar declaración, aceptó una copia del formulario de queja y se dirigió a su puerta de embarque. Llegó a su vuelo con 20 minutos de ventaja. Durante el vuelo, mientras otros pasajeros dormían o trabajaban con sus computadoras portátiles, el juez Baldwin hizo lo que mejor sabía hacer. Investigó, analizó y construyó un caso. Sacó su tableta y comenzó a revisar las regulaciones de la TSA, las leyes federales de derechos civiles y la jurisprudencia sobre discriminación en la seguridad aeroportuaria. Descargó los datos de la propia TSA sobre las prácticas de control en OARE, disponibles públicamente a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por organizaciones de derechos civiles. Comenzó a redactar una cronología detallada de los eventos de la mañana, incluyendo citas precisas de lo que había dicho cada oficial, e hizo una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a su secretaria, diciéndole que le despejara la agenda la semana siguiente porque tendría tiempo libre. La segunda fue a una antigua compañera de la Facultad de Derecho, Angela Michei, quien ahora trabajaba como abogada litigante principal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. La tercera fue a James Washington, uno de los litigantes de derechos civiles más respetados de Chicago. Para cuando el avión aterrizó en Dallas, el juez Baldwin ya había preparado el inicio de lo que se convertiría en una investigación federal exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias de selección en el Aeropuerto Internacional OARE de Chicago. Angela Michei escuchó el relato de Baldwin por teléfono esa noche. Le hizo preguntas detalladas sobre la cronología, las declaraciones de la gente, la presencia de testigos y la grabación que había realizado. Cuando terminó, hubo una larga pausa antes de que ella hablara. Terence, sabes, no puedo prometer nada, pero basándome en lo que describes, esto parece un patrón claro o un caso de práctica. Si Dawson y Crawford han estado haciendo esto sistemáticamente, tenemos que investigar. Baldwin le envió la grabación de video. Michei lo observó 3 veces, tomando notas. Luego hizo algo crucial. Extrajo los expedientes personales de Dawson y Crawford, algo que podía hacer porque la TSA era una agencia federal bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia. Lo que encontró fue contundente. En los últimos 3 años, Dawson había sido mencionada en 19 quejas de pasajeros por discriminación racial. Crawford en 26. Ninguna de esas quejas había resultado en medidas disciplinarias. La mayoría se habían desestimado por malentendidos o falta de pruebas. Los expedientes de quejas mostraban un patrón claro. Ambos agentes detenían de forma desproporcionada a pasajeros negros, latinos y de Oriente Medio para realizar revisiones adicionales.
A pesar de que esos pasajeros no activaron ninguna alerta de seguridad, Michie presentó el caso a su supervisor, quien lo presentó al fiscal general adjunto para derechos civiles. En 72 horas, se abrió una investigación completa del Departamento de Justicia. Los agentes federales comenzaron a entrevistar a los pasajeros que habían presentado quejas. Solicitaron las comunicaciones internas de la TSA. Solicitaron datos de revisión de los últimos 5 años. E hicieron algo que los administradores de la TSA nunca habían esperado. Instalaron su propio equipo de monitoreo en la Terminal 3 para realizar un análisis estadístico en tiempo real de los patrones de revisión de Dawson y Crawford. Los datos fueron devastadores. Durante un periodo de observación de 12, Dawson y Crawford realizaron revisiones adicionales a 73 pasajeros. 51 de ellos eran personas de color, a pesar de que estas personas representaban solo el 36% del total de pasajeros que pasaban por ese punto de control durante el mismo periodo. La probabilidad estadística de que esa disparidad ocurriera aleatoriamente era inferior a 1 en 15.000. Pero las estadísticas eran solo una parte de la historia. La investigación del Departamento de Justicia descubrió algo aún más contundente. Mensajes de texto y correos electrónicos entre Dawson, Crawford y otros oficiales de la TSA que revelaban un sesgo racial explícito. En un intercambio de mensajes, Dawson le había escrito a un colega, otro trajeado que cree que su título de abogado lo hace especial. Es hora de rebajarlo un poco. El mensaje se había enviado momentos antes de detener a un abogado negro para una revisión adicional. Crawford le había enviado un correo electrónico a Dawson bromeando sobre realizar revisiones aleatorias a cualquiera que pareciera ganar más que yo. Tengo que recordarles que la ropa cara no compra respeto en mi puesto de control. Otro mensaje de Dawson decía, el tercer hombre negro con traje hoy. ¿Qué probabilidades hay de que sean todos legítimos? Más vale prevenir que curar. Estas comunicaciones proporcionaron evidencia directa de intención discriminatoria, la clase de prueba irrefutable que rara vez tienen los casos de derechos civiles. El Departamento de Justicia amplió su investigación más allá de Dawson y Crawford para examinar las prácticas generales de la TSA en ORE y si los supervisores habían facilitado la discriminación mediante una indiferencia deliberada. Lo que encontraron fue una falla sistémica de supervisión. Marcus Johnson, el supervisor que había calmado el encuentro con el juez Baldwin, llevaba meses intentando abordar el problema. Había presentado informes internos que documentaban el patrón de quejas. Había recomendado capacitación adicional sobre sesgo. Había sugerido un monitoreo estadístico de las prácticas de detección. La alta dirección había ignorado todas las recomendaciones. El responsable de ese fallo fue Richard Summers, director federal de seguridad de ORE, un funcionario político que consideraba las quejas de los pasajeros como molestias que generaban mala publicidad, en lugar de señales de alerta sobre violaciones de derechos civiles. De hecho, Summers había ordenado a Johnson que redujera el número de quejas formales gestionando los asuntos de manera informal, lo que en la práctica significaba presionar a los pasajeros para que aceptaran disculpas en lugar de presentar informes oficiales. Summers había recibido bonificaciones basadas, en parte, en mantener bajo el número de quejas, lo que creó un incentivo perverso para reprimir la discriminación en lugar de abordarla. Su correo electrónico mostraba un patrón de desestimar las preocupaciones sobre derechos civiles con frases como, no podemos permitir que la corrección política interfiera con la seguridad y estos denunciantes solo buscan una compensación. El juez Baldwin, en colaboración con el abogado James Washington, presentó una demanda federal 4 meses después del incidente del aeropuerto. La demanda fue una obra maestra de redacción legal, que combinaba la experiencia judicial de Baldwin con la de Washington en litigios de derechos civiles. La demanda nombró a Dawson y Crawford como demandados individuales, junto con Summers y la propia Administración de Seguridad del Transporte. Se alegaban violaciones de la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, la garantía de igualdad ante la ley de la Quinta Enmienda y múltiples estatutos federales de derechos civiles,
incluyendo el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Pero lo que hizo a la demanda particularmente contundente fue su alcance. En lugar de centrarse únicamente en la experiencia de Baldwin, identificó a otros 52 pasajeros que habían sido sometidos a revisiones discriminatorias por parte de los mismos oficiales. La denuncia incluía un análisis estadístico que demostraba que Dawson y Crawford registraban a pasajeros de color con una frecuencia un 350% mayor que a pasajeros blancos, a pesar de encontrar contrabando con la misma frecuencia en todos los grupos demográficos. La demanda adjuntó como prueba los mensajes de texto y correos electrónicos que el Departamento de Justicia había descubierto, los cuales proporcionaban evidencia directa de animosidad racial. Incluía declaraciones de denunciantes de la TSA que describían una cultura en la que los supervisores fomentaban revisiones agresivas de pasajeros negros bien vestidos que podrían ser traficantes de drogas o pandilleros, a pesar de no tener pruebas que respaldaran esas suposiciones. Además, incluía testimonios periciales de exadministradores de la TSA que explicaban cómo cada aspecto de la conducta de Dawson y Crawford violaba las políticas de la agencia diseñadas para prevenir precisamente este tipo de discriminación. El proceso de descubrimiento reveló información aún más inquietante. 3 años antes del incidente con Baldwin, las auditorías internas de la TSA habían identificado patrones de inspección estadísticamente anómalos en la Terminal 3 del aeropuerto O'Hare. Dichas auditorías habían recomendado una investigación y medidas correctivas. Summers había ocultado los informes, escribiendo en un memorando interno que investigar a nuestro propio personal transmite un mensaje erróneo sobre el apoyo a los agentes de primera línea. Dawson y Crawford habían recibido evaluaciones de desempeño que, de hecho, los elogiaban por su enfoque agresivo en los controles de seguridad. Crawford había recibido una distinción por su minuciosidad. Dawson había sido seleccionado para recibir capacitación adicional como especialista en detección de comportamiento, a pesar de que su historial de quejas mostraba claras evidencias de sesgo racial en lugar de observaciones legítimas de seguridad. El equipo legal descubrió materiales de capacitación que la TSA había distribuido a los agentes, incluyendo orientación sobre indicadores de comportamiento de actividad sospechosa, pero los correos electrónicos internos mostraban que los agentes habían estado interpretando esos indicadores desde una perspectiva racial, y que los supervisores hacían comentarios como que la presencia de hombres negros bien vestidos o joyas caras en pasajeros pertenecientes a minorías se consideraban indicadores de comportamiento en lugar de la discriminación racial prohibida. El juez Baldwin testificó en su propia declaración con la serena autoridad que traía a diario a su sala. Explicó a los abogados defensores cada detalle de su experiencia, proporcionando marcas de tiempo precisas de la grabación de su teléfono, identificando a los testigos por la ubicación de sus asientos en la terminal y explicando con precisión cómo cada acción de Dawson y Crawford había violado no solo los protocolos de la TSA, sino también las protecciones constitucionales establecidas durante décadas de presidencia de la Corte Suprema. Cuando el abogado de la TSA intentó argumentar que el registro se había llevado a cabo según los procedimientos estándar, Baldwin sonrió con la misma expresión que usaba al desestimar objeciones frívolas en su sala. Sacó una carpeta con los protocolos de revisión de la TSA, que había obtenido mediante una solicitud de la AFOIA, y comenzó a leer las secciones específicas que Dawson y Crawford habían violado. ¿Realizaron sus agentes la prueba de detección de rastros de explosivos que exigen los protocolos antes de escalar a una inspección física? No. ¿Le explicaron al pasajero el procedimiento de revisión según lo exige la política de la TSA? No. ¿Ofrecieron una zona de revisión privada, como exige la normativa, al realizar registros intensivos? No. ¿Documentaron los indicadores de comportamiento específicos que justificaron la detención, según lo exigen sus propios materiales de capacitación? En absoluto. La declaración duró 7 horas. Al final, los abogados de la TSA parecían haber sido interrogados por un fiscal con décadas de experiencia, lo que hizo que los acusados desearan no haber testificado. La declaración de Crawford fue un desastre para la defensa. Bajo el interrogatorio de James Washington,
Crawford admitió que nunca había recibido capacitación específica sobre sesgo inconsciente o perfilación racial. Reconoció que la mayoría de sus registros intensivos involucran a pasajeros de color. Cuando se le pidió que explicara la disparidad estadística, afirmó que era una coincidencia. Washington luego le mostró a Crawford impresiones de sus propios mensajes de texto, incluyendo algunos en los que había hecho comentarios despectivos sobre pasajeros negros adinerados. El abogado de Crawford objetó repetidamente, pero la evidencia era abrumadora. Estas no fueron las acciones de un oficial que toma decisiones de seguridad de buena fe. Fueron las acciones de alguien que usa la autoridad federal para actuar con base en resentimientos personales y prejuicios raciales. La declaración de Dawson fue igualmente perjudicial. Intentó defender sus acciones alegando que había recibido capacitación que le indicaba que debía estar atento a los pasajeros que parecieran nerviosos o fuera de lugar. Cuando Washington le pidió que definiera qué significaba fuera de lugar, no pudo dar una explicación no racial. Cuando se le preguntó por qué un profesional bien vestido y con maletín parecía fuera de lugar en la fila de seguridad de la clase ejecutiva, no tuvo respuesta. La defensa intentó argumentar que Dawson y Crawford habían seguido las directrices de supervisión sobre proactividad en sus revisiones. Washington presentó correos electrónicos que demostraban que, si bien los supervisores habían fomentado revisiones exhaustivas, también habían distribuido memorandos de la sede de la TSA que prohibían explícitamente la discriminación racial y exigían indicadores objetivos antes de realizar registros adicionales. Las transcripciones de las declaraciones revelaron detalles preocupantes adicionales sobre la mentalidad de la gente. Cuando se le presionó sobre su mensaje de texto, en el que se refería a los viajeros profesionales negros como sospechosos, Dawson intentó explicar que simplemente estaba siendo cauteloso. La respuesta de Washington fue quirúrgica. ¿Cautela basada en qué criterios objetivos? El hecho de que alguien sea negro y esté bien vestido. Eso no es precaución, agente Dawson. Eso es racismo codificado como procedimiento. La declaración de Crawford incluyó un intercambio particularmente perjudicial, en el que admitió no recordar ni una sola ocasión en el último año en la que hubiera detenido a un pasajero blanco para una revisión adicional sin que la máquina de rayos X o el detector de metales emitieran una alerta. Cuando Washington le preguntó si veía alguna relevancia en ese patrón, insistió en que simplemente era la forma en que las cosas se sucedían. El experto en estadística contratado por el equipo legal de Baldwin testificaría posteriormente que la probabilidad de que tal patrón ocurriera aleatoriamente era de aproximadamente 1 entre 3 millones. El caso atrajo una gran atención mediática. Los principales periódicos publicaron artículos sobre un juez federal que había sido discriminado racialmente por la TSA. Organizaciones de derechos civiles celebraron conferencias de prensa señalando el caso como evidencia de problemas sistémicos con la seguridad aeroportuaria. La NAACP y otros grupos de defensa de los derechos de los negros destacaron como el éxito profesional y las credenciales no ofrecían protección contra la discriminación racial, y varios afroestadounidenses prominentes compartieron sus propias experiencias en aeropuertos. Entre ellos se encontraba el Dr. Marcus Robinson, un reconocido neurocirujano que había sido detenido 11 veces en 2 años en varios aeropuertos. A pesar de contar con el estatus de precheck de la TSA y un historial impecable, fue sometido a revisiones adicionales en casi todos sus viajes. Su testimonio se convirtió en parte de la evidencia más amplia del patrón en el caso de Baldwin. De igual manera, la profesora Diane Williams, directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Northwestern, compartió su experiencia de haber sido detenida 4 veces en 6 meses en OARE, siempre por los mismos oficiales. Su testimonio corroboró el patrón de acoso que documentaba el equipo legal de Baldwin. La comunidad legal quedó atónita. Los colegios de abogados emitieron comunicados condenando el trato que había recibido el juez Baldwin. Otros jueces federales, varios de ellos negros, comenzaron a hablar públicamente sobre sus propias experiencias con el trato sesgado durante los viajes, lo que generó una cascada de revelaciones sobre la generalización del problema.
Una declaración particularmente contundente provino de la jueza Patricia Henderson, quien sirvió en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Describió cómo la detuvieron para una revisión adicional mientras vestía su toga judicial después de presidir una conferencia en Boston. El oficial de la TSA había cuestionado la autenticidad de las togas, sugiriendo que podrían ser un disfraz. El incidente, dijo, le demostró cuán profundamente arraigado estaba el sesgo racial en los procedimientos de seguridad. El caso nunca llegó a juicio. Ante pruebas que prácticamente habrían garantizado un veredicto contundente del jurado, la TSA y el Departamento de Justicia acordaron un acuerdo de 13,5 millones. Sin embargo, el acuerdo monetario fue casi secundario a la medida cautelar que el juez Baldwin había exigido y obtenido. El acuerdo exigía a la TSA el despido inmediato de Dawson, Crawford y Summers, con hallazgos que les impedirían volver a trabajar en las fuerzas del orden federales. Exigía una capacitación integral sobre prejuicios para todos los agentes de la TSA en todo el país, no solo en ORE. Exigía el monitoreo estadístico de los patrones de revisión en todos los aeropuertos principales, con auditorías regulares para identificar posibles discriminaciones antes de que se volvieran sistemáticas. El acuerdo establecía una junta de revisión independiente para investigar las denuncias por discriminación, eliminando el conflicto de intereses que había permitido a Summers suprimir las denuncias. Exigía a la TSA que difundiera los derechos de los pasajeros, incluyendo el derecho a solicitar un supervisor y el derecho a presentar denuncias sin temor a represalias. Lo más significativo es que el acuerdo exigía a la TSA modificar sus métricas de evaluación del desempeño, eliminando cualquier incentivo para que los agentes realizaran un gran número de registros, en su lugar, recompensando a los agentes por su eficiencia y la satisfacción de los pasajeros. La cultura que fomentaba los controles agresivos como prueba de minuciosidad debía ser reemplazada por una que valorara el cumplimiento constitucional y el servicio profesional. El acuerdo también incluía disposiciones que el juez Baldwin había insistido en aplicar basándose en su comprensión del funcionamiento real de la reforma institucional. La TSA debía contratar a un monitor independiente, financiado por la agencia, pero seleccionado por un panel que incluía defensores de los derechos civiles, quien tendría acceso ilimitado a los datos de los controles y la autoridad para emitir informes públicos. Este monitor ejercería su cargo durante 5 años, con posibilidad de prórroga si el cumplimiento era insuficiente. Además, el acuerdo exigía que todos los agentes de la TSA se sometieran a una evaluación psicológica diseñada específicamente para identificar sesgos raciales implícitos. Los agentes que superaran un determinado umbral tendrían que recibir capacitación adicional y se les prohibiría tomar decisiones independientes sobre los controles hasta que demostraran una mejora. El juez Baldwin donó su parte del acuerdo a organizaciones de derechos civiles que trabajaban en la reforma de la seguridad aeroportuaria y a grupos de asistencia legal que representaban a pasajeros que no podían costear un abogado. Declaró a la prensa que el dinero nunca fue su motivación. Su motivación fue asegurar que ningún otro viajero tuviera que soportar lo que él experimentó y que el sistema se reformara en lugar de simplemente ser castigado. En la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo, Baldwin habló con su característica precisión sobre lo que el caso significaba más allá de la cantidad en dólares. Este acuerdo representa más que una compensación por un incidente. Representa un compromiso con el cambio sistémico. Pero quiero ser claro, los acuerdos y los decretos de consentimiento solo son efectivos en la medida en que se apliquen. El verdadero trabajo comienza ahora: supervisar el cumplimiento, exigir cuentas a la TSA sobre estas reformas y garantizar que esto no sea solo un ejercicio de relaciones públicas que se desvanezca cuando la atención de los medios se desvíe. Las repercusiones del caso se extendieron mucho más allá de ORE. El Departamento de Transporte utilizó el acuerdo como modelo para las reformas en los aeropuertos de todo el país. El Congreso celebró audiencias sobre las prácticas de control de la TSA, en las que el juez Baldwin testificó sobre la brecha entre las políticas oficiales y su implementación real.
Se introdujo legislación para fortalecer la supervisión de la seguridad aeroportuaria y crear mejores mecanismos de rendición de cuentas por las violaciones de derechos civiles. Durante su testimonio ante el Congreso, Baldwin planteó un punto que tuvo gran repercusión. Hemos creado un aparato de seguridad que, de alguna manera, equipara ser negro y exitoso con ser sospechoso. Eso no es seguridad. Es discriminación racial con una placa. Y si permitimos que persista, no estamos mejorando la seguridad de nadie. Simplemente estamos enseñando a toda una generación de profesionales negros que sus logros en credenciales no significan nada ante los prejuicios. Otros pasajeros que habían sido sometidos a trato discriminatorio encontraron abogados dispuestos a llevar sus casos, sabiendo que el juez Baldwin había sentado precedentes legales importantes y había demostrado que la TSA podía rendir cuentas a pesar de las protecciones de inmunidad soberana que a menudo protegían a las agencias federales. En los 18 meses posteriores al acuerdo de Baldwin, se presentaron 23 demandas adicionales contra la TSA por parte de pasajeros que habían sido sometidos a un trato similar. La agencia, ante el aumento de los costos legales y el continuo escrutinio público, acordó firmar un decreto de consentimiento a nivel nacional que extendió muchas de las reformas del caso Baldwin a todos los aeropuertos principales. Dawson y Crawford se encontraron desempleados en cualquier campo de la seguridad. Sus nombres se habían asociado demasiado con la discriminación racial como para que cualquier agencia o empresa privada se arriesgara a contratarlos. Crawford finalmente encontró trabajo en administración de propiedades. Dawson aceptó un empleo como empleado de almacén en el turno de noche, ganando una fracción de su antiguo salario de la TSA. Ambos agentes concedieron entrevistas a medios locales intentando rehabilitar sus reputaciones. Estas entrevistas solo empeoraron las cosas. Dawson insistió en que había seguido su entrenamiento y no entendía por qué lo castigaban por hacer su trabajo. Crawford afirma que lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio de problemas sistémicos. Ninguno reconoció jamás que sus acciones hubieran estado motivadas por prejuicios raciales. Ninguno se disculpó jamás con el juez Baldwin ni con las docenas de otros pasajeros a los que habían acosado. Summers enfrentó cargos penales federales por su papel en el encubrimiento de las prácticas discriminatorias. La Fiscalía argumentó que su supresión deliberada de denuncias de derechos civiles constituyó una privación deliberada de derechos constitucionales bajo pretexto de la autoridad federal, un delito grave que conlleva hasta 10 años de prisión. Summers se declaró culpable de un cargo reducido por realizar declaraciones falsas a investigadores federales. Fue sentenciado a 16 meses de prisión federal. Durante la audiencia de sentencia, el juez señaló que la conducta de Summers representaba un abuso de autoridad particularmente flagrante, ya que se le había encomendado específicamente garantizar el cumplimiento constitucional, pero en cambio había creado un sistema que recompensaba la violación de los derechos civiles. La declaración del juez incluyó una observación incisiva. Cuando los encargados de supervisar se convierten en facilitadores de la discriminación, la traición a la confianza pública es total. Su condena envió un mensaje claro a los administradores de todos los niveles de gobierno. Proteger a los subordinados discriminatorios podría resultar en responsabilidad penal personal, no solo en sanciones organizacionales. Pero quizás el resultado más significativo fue el cambio cultural que el caso del juez Baldwin ayudó a acelerar. Su disposición a contraatacar, combinada con la evidencia irrefutable que había reunido y la experiencia legal que aportó, hizo imposible que las instituciones desestimaran la discriminación como incidentes aislados o malentendidos. Otros jueces federales comenzaron a hablar públicamente sobre sus experiencias con el tratamiento basado en prejuicios. Las organizaciones profesionales comenzaron a rastrear las quejas por discriminación en diferentes contextos y a impulsar reformas sistémicas. La comunidad jurídica reconoció que incluso sus miembros más destacados no eran inmunes al tipo de acoso que los ciudadanos comunes habían sufrido durante años. El caso también puso de relieve la importancia de la documentación. La decisión del juez Baldwin de grabar el encuentro, a pesar de las objeciones de Crawford, proporcionó pruebas irrefutables de lo ocurrido.
Grupos de derechos civiles comenzaron a distribuir información sobre el derecho de los viajeros a grabar sus interacciones con la TSA y sobre cómo presentar denuncias efectivas cuando se violaban dichos derechos. Estas campañas de Conozca sus derechos resultaron extraordinariamente eficaces. En el año posterior al acuerdo con Baldwin, las denuncias formales sobre los controles de la TSA aumentaron un 40%. Sin embargo, el análisis mostró que esto se debió principalmente al aumento de las denuncias, más que al de los incidentes. Las denuncias presentadas solían incluir mejor documentación, incluyendo grabaciones en video de los pasajeros, lo que dificultaba su desestimación por parte de la TSA. Marcus Johnson, supervisor de la TSA, quien había intentado reducir la tensión y, de hecho, había presentado denuncias internas sobre discriminación, fue ascendido a un puesto en la sede de la TSA, donde ayudó a desarrollar los nuevos programas de formación y supervisión exigidos por el acuerdo. Se convirtió en defensor de la reforma cultural dentro de la agencia, participando en sesiones de capacitación sobre la importancia de tratar a cada pasajero con dignidad, independientemente de su apariencia o antecedentes. En un módulo de capacitación particularmente eficaz que desarrolló, Johnson utilizó el caso Baldwin como ejemplo de cómo las suposiciones y los prejuicios pueden convertir una interacción rutinaria en una demanda federal que cuesta millones de dólares y destruye carreras. La capacitación no solo se centró en las consecuencias legales, sino también en el impacto humano de la discriminación, incluyendo testimonios de pasajeros que describen el miedo, la humillación y la sensación de violación que experimentaron al ser objeto de discriminación. Los otros 52 pasajeros cuyas experiencias se documentaron en la demanda del juez Baldwin recibieron indemnizaciones individuales que oscilaban entre los $60,000 y los $250,000, dependiendo de la gravedad de sus encuentros. Más importante aún, recibieron la validación de que lo que habían experimentado era discriminación real, no paranoia ni hipersensibilidad, y que el sistema podía verse obligado a reconocer y abordar sus fallos. Uno de estos pasajeros, Gerald Thompson, ingeniero de software que había sido detenido y registrado 5 veces en un año, utilizó su acuerdo para fundar una organización sin fines de lucro llamada FlyingBillBlack.org, que documentaba casos de discriminación racial en aeropuertos y proporcionaba recursos legales a viajeros que sufrían discriminación. La organización se convirtió en un centro de intercambio de quejas y una poderosa voz defensora de la reforma. 5 años después del incidente inicial, el juez Baldwin fue invitado a hablar en una asamblea pública de la TSA sobre cómo fomentar la confianza entre el personal de seguridad y los viajeros. Aceptó y sus comentarios se centraron no en la culpa, sino en la importancia de ver a los pasajeros como individuos, en lugar de estereotipos, y en reconocer que la seguridad y los derechos civiles son objetivos complementarios y no prioridades contrapuestas. Habló de cómo la experiencia había cambiado su perspectiva como juez, brindándole una comprensión más profunda de cómo opera el sesgo institucional y de lo difícil que puede ser para los ciudadanos comunes desafiar a la autoridad, incluso cuando claramente tienen razón. Enfatizó que sus conocimientos legales y su posición profesional le habían facilitado la defensa, pero que el sistema debe proteger a todos por igual, independientemente de sus recursos o experiencia. El discurso tuvo una buena acogida. Varios oficiales de la TSA se acercaron a él después, para agradecerle por impulsar cambios que, según ellos, habían mejorado sus trabajos y profesionalizado su agencia. Una agente, una joven negra, le comentó que su caso la había inspirado a unirse a la TSA porque quería demostrar que la seguridad podía llevarse a cabo de forma profesional e imparcial. El juez Baldwin regresó a su sala con una comprensión más profunda de cómo se podía abusar del poder incluso por parte de personas que no se consideraban prejuiciosas y de cómo los sistemas podían facilitar la discriminación mediante la indiferencia burocrática en lugar de la malicia explícita. Sus fallos en casos de derechos civiles reflejaron esa comprensión, mostrando un mayor escepticismo ante las afirmaciones del gobierno de que los patrones discriminatorios eran mera coincidencia. En un caso notable, 2 años después del acuerdo,
El juez Baldwin presidió una demanda que alegaba que un departamento de policía había realizado controles de tráfico con sesgo racial. Los abogados del departamento argumentaron que las disparidades estadísticas se explicaban por las mayores tasas de delincuencia en los barrios minoritarios. El fallo de Baldwin fue directo y se basó explícitamente en su experiencia en la TSA. El tribunal no está convencido por el argumento del acusado de que la correlación prueba la causalidad. Las altas tasas de control policial en comunidades minoritarias podrían reflejar una mayor presencia policial en lugar de un aumento de la actividad delictiva. La lógica del acusado es circular. Detenemos a más personas en estos barrios porque hay más delincuencia. Pero nuestra evidencia de un mayor nivel de delincuencia consiste principalmente en nuestras propias estadísticas de control. Este es precisamente el tipo de profecía autocumplida que las protecciones constitucionales están diseñadas para prevenir. El fallo citó extensamente el caso de la TSA, señalando que la TSA había presentado argumentos similares sobre sus patrones de control antes de que el descubrimiento revelara las verdaderas motivaciones. El Departamento de Policía llegó a un acuerdo poco después del fallo, acordando reformar sus prácticas. La experiencia del juez Baldwin se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, utilizado en cursos sobre litigio de derechos civiles, pruebas y responsabilidad profesional. Los estudiantes estudiaron no solo los aspectos legales, sino también las lecciones prácticas sobre documentación, persistencia y la importancia de desafiar a la autoridad incluso cuando ésta parece feudal. El caso también se convirtió en un modelo para otros profesionales que sufrieron discriminación. Médicos, abogados, ejecutivos de empresas, personas con recursos y formación que, de otro modo, habrían permanecido en silencio en lugar de arriesgarse a la confrontación pública, comenzaron a alzar la voz y a presentar quejas al ser sometidos a un trato sesgado. El mensaje cultural cambió de simplemente cumplir y pasar página a documentar y exigir responsabilidades. 10 años después del incidente, la Terminal 3 de ORE instaló una pequeña placa cerca del puesto de control de la TSA. No mencionaba al juez Baldwin por su nombre ni describía los hechos específicos. En cambio, simplemente decía, todos los pasajeros merecen ser tratados con dignidad y respeto. La seguridad y los derechos civiles no son valores opuestos. Son compromisos complementarios para proteger lo que más importa. La placa fue una idea de Marcus Johnson, aprobada por la dirección de la TSA como parte del compromiso continuo del AI con la reforma. Johnson, ahora un alto ejecutivo en la sede de la TSA, se había propuesto asegurar que las lecciones del caso Baldwin se institucionalizaran en lugar de olvidarse una vez que la atención mediática se desvaneciera. El juez Terence Baldwin continuó ejerciendo en el Tribunal Federal con la misma integridad y precisión que habían definido su carrera. Pero quienes lo conocían bien notaron cambios sutiles. Era más rápido para interrogar a los testigos del gobierno sobre sus motivos. Era más escéptico ante las afirmaciones de que los patrones discriminatorios eran aleatorios o casuales, y estaba más dispuesto a usar su posición para hablar públicamente sobre cuestiones de derechos civiles, otorgando credibilidad a causas que de otro modo podrían ser desestimadas. Cuando se le preguntaba en entrevistas sobre el caso, Baldwin siempre enfatizaba que había tenido la suerte de contar con recursos de los que carecían la mayoría de las víctimas de discriminación. Tenía experiencia legal, credibilidad profesional y recursos financieros para litigios y una plataforma que hacía que su voz fuera difícil de ignorar. La mayoría de las personas sometidas al mismo trato no tenían ninguna de esas ventajas, por lo que la reforma sistémica importaba más que la rendición de cuentas individual. El caso de la TSA demostró que, a veces, la justicia requiere más que simplemente vestir una toga y emitir fallos desde un tribunal. Requiere la valentía para contraatacar cuando las instituciones fallan, la experiencia para construir un caso irrevocable y la determinación de garantizar que su experiencia sea la última vez que le suceda a alguien más. Dawson y Crawford pensaron que podrían intimidar a un hombre negro exitoso con impunidad, basándose en la suposición de que su vestimenta y credenciales profesionales eran de alguna manera fraudulentas o inmerecidas. En cambio,
Le entregaron las pruebas que necesitaba para desmantelar todo su sistema de discriminación y enviar un mensaje que resonara en los aeropuertos de todo el país. El acuerdo logró más que compensar al juez Baldwin por su experiencia. Obligó a la TSA a confrontar verdades incómodas sobre cómo opera el sesgo, incluso dentro de agencias que afirman estar enfocadas exclusivamente en la seguridad. Demostró que la documentación y el conocimiento legal son herramientas poderosas para la rendición de cuentas. Y demostró que incluso las instituciones más prominentes pueden verse obligadas a cambiar cuando alguien con recursos y experiencia se niega a aceptar la injusticia como algo normal. Si cree que la igualdad de trato ante la ley significa algo más que palabras escritas, suscríbete. Historias como esta necesitan ser escuchadas, compartidas y recordadas porque la rendición de cuentas no ocurre automáticamente. Ocurre porque las personas con poder eligen usarlo para la justicia en lugar de simplemente ignorarlo. La historia de mañana demuestra que enfrentarse a la autoridad, incluso cuando parece inútil, puede generar cambios que protejan a miles de personas que vienen después.